Score Nation. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a Score Nation, este último programa de la primera de seguir aquí con ustedes y como siempre me acompaña mi compañero Yayito, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, me alegro de estar aquí de nuevo. Seguimos en formato virtual porque no nos hemos podido juntar bien, pero pues tratamos siempre de que cada semana haya capítulo. Yo me encuentro muy bien, este es el último capítulo de esta segunda temporada y el día de hoy pues vamos a regresar a un tema importante que se nos hace muy interesante, hablar de una historia de vida, de una historia de un deportista otra vez. Enseguida diremos de quién se trata, pero bueno, me encuentro muy feliz de seguir con este proyecto y de seguir con este podcast, que recuerden pues estamos en Spotify, estamos en iVoox y en YouTube. A veces tenemos algunas complicaciones, pero mínimo estamos en formato de audio y YouTube a más tardar el fin de semana, ¿no? Pero bueno, yo me encuentro muy feliz, Jorge. Sí, claro, hemos llegado a tener complicaciones, sobre todo con los tiempos. Como saben, seguimos estudiando, entonces de repente por ahí los tiempos no se nos acomodan, pero tratamos de tener mínimo el formato de audio el día viernes. Pero bueno, el día de hoy, como dijiste, ya vamos a hablar de un deportista muy importante, sobre todo para México, y el tema es Julio César Chávez y el impacto que tuvo en nuestro país. Probablemente el boxeador más reconocido, junto con ahora el Canelo Álvarez en México. Un tipo que nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1962. Actualmente es comentarista de boxeo y pues es un tipo que logró campeonar títulos mundiales en 3 divisiones diferentes, Yayo. Una carrera muy larga de 25 años como boxeador. Tuvo arriba de 100 peleas, una carrera tremenda lo que hizo Chávez. Sí, una carrera larga que parecía que no quería que se acabara, ¿no? Pero digo, al final de cuentas fueron muchos años de carrera, a comparación de otros deportistas, creo que rebasó esos límites de gran manera, ¿no? O sea, si nos ponemos a contabilizar cuántos deportistas llegan a tener 25 años de carrera, la lista no va a ser tan amplia, ¿no? Y en el caso de Julio César, pues un prodigio del boxeo mexicano. La temporada pasada en el cierre hablamos de boxeo, tocamos muchos nombres, ahora vamos a tocarlo exclusivamente a él. Y es que, pues, pudiéramos considerarlo sin ningún problema o no, el mejor boxeador que ha tenido México, porque al menos no es una época tan alejada, ¿no? Muchas veces hablamos de la diferencia de épocas interviene mucho, ¿no? Pero en este caso no es una época tan alejada de lo que se vive hoy en el boxeo. Muchas de las formas y sí, de las estrategias y estilos que se tienen del boxeo mexicano, ahí estaban muy presentes y hoy existen todavía, ¿no? En algunos nombres todavía. Entonces no es una época tan alejada y es el que récords tiene para aventar al aire. Tiene un montón de récords, un montón de marcas que son indiscutibles. Un boxeador controversial porque muchas veces se le señalaba como alguien que la tenía muy fácil y que no enfrentaba realmente a rivales poderosos, como sucede con el Canelo. Entonces, digamos que hay muchos temas, pero bueno, él nace, como bien dices, pues nace en Ciudad Obregón y fue un boxeador, como muchas historias coinciden, que tuvo un inicio muy complicado, ¿no? Nació en un contexto con muchas carencias, creció en un contexto un tanto difícil, que lo fue de alguna manera. Él se fue incluyendo en muchas riñas y desde muy pequeño demostrando su afición por dar golpes con mucho coraje, ¿no? Como una demostración muy fuerte de su valentía en el cuadro, después en el ring, ¿no? De pelea. Un inicio que pues demostró que era un prodigio desde muy pequeño y que desde muy pequeño pues todo ese coraje lo demostraba al momento de enfrentarse en riñas, en peleas callejeras, y que después todo eso fue capitalizado en un ring, en un gimnasio. Sí, claro, es un tipo que debuta a los 18 años, ya también eso le permite tener una carrera un poquito más longeva. Igual se retira a los 43, que es una edad ya bastante grande
para un boxeador. Debutó el 2 de mayo de 1980, a sus 18 años, como lo dije, cuando le ganó a Andrés Félix y en el sexto asalto. Era un tipo, como bien dice Yayo, que desde su inicio, digamos como boxeador, se le notaban estas bases, este golpeo tan poderoso que tenía y tan característico para un peso ligero, porque en realidad no era un tipo pesado, no es un tipo grande, mide 1 metro con Siempre fue un peso 70 ligero, bueno, centímetros. en un Ajá. contexto muy, muy ligero, ¿no? Entonces tenía un gran golpeo, tenía fuertes manos que le permitían vencer a sus rivales. 4 años después, a los 22 años, ya tenía su primer título mundial en el peso superpluma. Cabe recordar que estuvo en el superpluma, en el ligero y en el superligero, que son los 3 pesos donde ganó títulos. Y venció a Mario Martínez para quitarle el título, un estadounidense que se sabe que probablemente México y Estados Unidos son las dos grandes potencias en el boxeo. Y sí, venció ahí, de ahí seguía ganando y ganando y ganando. Y pues al final se le terminaba acusando, ya yo, como lo que pasa aquí en México, sobre todo nos pasa con nuestros ídolos, digamos, cuando están inactivos, ¿no? Que decimos que están sobrevalorados, que les demeritamos el éxito. eh, y pues a veces nosotros mismos terminamos ayudando a que las carreras no sean tan fructíferas. En este no fue el caso, pero pues se le recriminaba de muchas cosas, aunque él seguía ganando. Era por parte de aficionados, pero sobre todo por parte de contrincantes, ¿no? Que en esta parte muy clásica de, por así decirlo, del boxeo, lo que en otras situaciones llamamos como el trash talking, pues es esta parte donde siempre se busca minimizar al rival desde las palabras, ¿no? Buscando intimidación. Y él siempre, muchos boxeadores, y digo, con quienes tuvo grandes peleas, ¿no? Lo acusaron de esto, de que era un boxeador sobrevalorado, que solamente le había ganado digamos, a boxeadores de bajo nivel, ¿no? De bajo, pues sí, de bajo rendimiento, ¿no? Hubo situaciones que así se repitieron constantemente. La cuestión aquí es que él, frente al que le hablara, frente al que le dijera, terminó ganando, ¿no? O sea, creo que es lo importante de mencionar aquí, que justo contra esos detractores también terminó ganando. O sea, muy pocas derrotas, y ahorita andaremos un poquito más en esos récords de más de 100 peleas ganadas, algo monstruoso, ¿no? Para un boxeador a nivel global. Sí, o sea, el tipo hizo más de 100 victorias. Si no me equivoco, fueron 115 peleas, 107 victorias, 6 empates, 2 derrotas. No, 6 derrotas, 2 empates, es el récord que mantiene. Pero sí, o sea, sabemos que en el boxeo, sobre todo, y ello es uno de los deportes donde más se da el trash talking. Hablábamos el día que nos tocó o que hablamos más bien de Mohamed Ali, que él era un experto para el trash talking y fue quien empezó a crear esta cultura de meterte a la cabeza del rival previo a la pelea. Y de hecho, uno de los boxeadores que más trash talking hizo contra Chávez fue, por ejemplo, Héctor Macho Camacho. Un tipo que calentó la pelea mucho, que comenzó a burlarse de Chávez, y Chávez terminó llevándose una victoria importante por quién era el Macho Camacho. Era uno de los mejores boxeadores de su momento, un boxeador muy respetado, y que pues fue una pelea donde Chávez dominó hasta cierto punto la pelea y la llevó hacia donde él quería. Camacho con un estilo más defensivo en esa pelea, más precavido porque sabía el poder de Chávez, pero fue una pelea que se termina yendo por decisión. Al fin y al cabo se aguantaron los rounds y terminó la pelea por decisión. O también la de Medrick Taylor, donde pues Chávez de hecho termina llevándose la victoria de una manera sorprendente, porque la pelea parecía perdida. Si no tumba a Taylor, muy Era la única vía, probablemente. ¿no? Sí, o sea, ya era o lo tumbas o es de él. Taylor fue muy superior, Chávez ya estaba en los últimos años de su carrera también, ya se le veía este declive físico. También todas las broncas que tuvo Chávez con los temas fueras afectó para que sus últimos años fueran así, ¿no?
Ujú. pero sí se le notaba ya un declive físico importante, donde pues al final se termina llevando la victoria gracias a este portentoso golpe que tenía, pero ya no había otra vía de ganar. Sí, o como el caso de Greg Haugen, ¿no? Que también otra situación similar donde se le buscó provocarlo y es justo después de una pelea donde él dice que le va a arrancar la cabeza, ¿no? Esa yo creo que aunque obviamente no la vimos, muchos la hemos visto, ¿no? Y es un ejemplo de cómo él era muy encarador también, ¿no? Que a lo mejor él no era tanto de buscar faltar al respeto a los rivales como lo hacían contra él, pero obviamente cuando le decían cosas él contestaba y mostraba esa gallardía, ¿no? Si se pudiera decir de esa manera. Esas son algunas de las peleas memorables, ¿no? Pero pues, tuvo muchas, otras que pues no son a lo mejor tan recordadas porque las ganó extremadamente fácil. Era un boxeador con un gran golpeo y con una gran técnica. Pero bueno, vamos a los números, ¿no? Porque como siempre lo decimos, siempre es importante hablar de números, no solo hablar de la parte más emocional o la parte más del espectáculo. Hay que hablar de los números. ¿Qué hizo y qué récords tiene Julio César Chávez, no, Jorge? Sí, sí, claro, es un tipo, como dije, 115 peleas, que para nosotros es impresionante. De hecho, si no me equivoco, llegó a las 99 victorias, 90 y algo victorias sin haber perdido. O sea, sí tenía un récord impresionante. Uh-huh. 6 derrotas, 2 empates, tuvo 87 knockouts. O sea, nada más 20 peleas de las más Sí. de A lo 100 que mejor el tuvo. porcentaje siempre es más bajo, como el 30% a lo mejor, ¿no? O sea, en su caso es altísimo. Sí, 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 es un porcentaje del 80 aproximadamente. O sea, Uh-huh. 80% de victorias por knockout. Habla del fuerte golpeo que tenía. Los empates fueron contra Pernell Whitaker y Miguel Ángel González. Y las derrotas fue contra Frankie Randall, Oscar de la Hoya, también una de las peleas más recordadas de Chávez, Uh-huh. Willie Wise, Kostia Tsuyu. Suju Grover. ¿Mande? Costa Suju Grover, ¿no? Uh-huh. Y contra Oscar Torres fueron las derrotas. Las victorias no las podemos decir, son más de 100, pero Mencionas sí, algunas de las más memorables, ¿no? Pero hay sí, exacto. más todavía. Sí, 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 sí. Fue campeón mundial de peso pluma del CMB, del ligero del CMB, del superligero del CMB, del ligero de la AMB y del superligero de la FIB. O sea, el tipo ganó donde se paró y tiene récords, como habías dicho ya yo, para aventar para arriba. O sea, era un tipo con números impresionantes. Se habla mucho hoy en día de el récord, por ejemplo, que ostentó o que ostenta Floyd Mayweather, pero no sé qué haría Mayweather o qué porcentaje tendría Mayweather o con la cantidad de peleas que tuvo Chávez. O sea, hoy los boxeadores pelean una vez por año, ya yo. 2 veces. Chávez peleaba muy seguido y ganaba muy seguido también. O sea, el porcentaje sigue siendo muy, muy alto y pues creo que también tiene su mérito, ¿no? Es que peleaba con mayor frecuencia exactamente, esto sumado a los años de carrera, pues eso es importante de mencionar, ¿no? Siempre que hablamos, digo, paréntesis, ¿no? En medio de estos números, mucho tiempo también se discutió si él merecía ser mencionado. Recuerdo no algo si era Mike Tyson o qué boxeador de gran historial decía que merecía estar en un top 5, ¿no? A nivel histórico, lo cual son palabras mayores, ¿no? Palabras mayores porque pues son pocos los que pueden llegar ahí, pero para un boxeador a lo mejor como Julio César Chávez, pues no tanto, es que los récords lo tiene y cuando hablamos de esos emblemas del deporte, de esos GOAT, él prácticamente lo fue, o sea, a comparación a lo mejor de muchos otros boxeadores que también están en un salón de la fama, es que él tiene récords que parecieran insuperables o inimaginables, ¿no? La parte de las victorias que tiene, pero también las categorías donde triunfó y en qué nivel lo hizo, también tiene mucho que ver la extensión de la carrera, el tiempo que está en un gran nivel, ¿no? O sea, él estuvo después del año 2000 estuvo compitiendo. Obviamente sus últimos años ya no fueron lo mismo, pero la mayor parte de todo su paso por el boxeo fue muy bueno.
O sea, esa discusión pues queda a los especialistas y a los que boxearon o saben más de boxeo, en qué lugar le toca en la historia a Julio César Chávez, porque, o sea, yo recuerdo la lista del Salón de la Fama, ahorita platicaremos más al respecto, pero pues a comparación de Estados Unidos, pues es una gran diferencia de mexicanos, pero hay muchos mexicanos, pero de todos esos mexicanos, el que siempre más se va a recordar por esos récords impresionantes pues es Julio César, ¿no? Y por su estilo de pegada, por la dureza de sus golpes y por lo aguerrido que fue, incluirlo en un top 5, en un top 10, yo creo que será una discusión importante para quien lo sabe manejar mejor, ¿no? Sí, claro, o sea, no, y creo que los mismos números te dan para, para saber que está ahí, o sea, no sé en qué lugar, no sabría colocarlo, porque ha habido tantos boxeadores, tantos récords, tantos números, que no sabría dónde ponerlo, pero creo que está, o sea, es un tipo que se ganó arriba del cuadrilátero el lugar ahí, tanto que es el boxeador con más peleas de título mundial, tiene 37 peleas por título mundial. Tiene junto con Omar Narváez el récord de más defensas de título con 29. Tiene el récord de más peleas ganadas desde su inicio profesional, que era lo que decía, 89-0. Se mantuvo oficialmente invicto 13 años, 11 meses. O sea, son números muy, muy fuertes. Después de Joe Louis, es el segundo boxeador con mayor peleas de títulos resueltas por nocaut. Joe Louis tiene 23, Chávez tuvo 21. Posee la segunda mayor asistencia en una arena, llevó a 132.274 personas, después del récord Guinness, que fue la pelea entre Tony Sale y Billy Pryor de 1941, donde metieron 135.000 personas. O sea, en un año agregó o albergó a 262.272 aficionados en sus 4 peleas. Y es el primer pugilista mexicano con 3 títulos mundiales en 3 divisiones, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, los récords que tiene parecen inalcanzables. Ahorita no veo un peleador que vaya 89-0. O sea, no me puedo imaginar uno que vaya 89-0. O sea, las demás, entre una y otra cosa, las puedes alcanzar, pero de verdad 89-0 es impresionante. Hablamos de que, por ejemplo, Canelo Álvarez en México es el boxeador más importante de la actualidad, pero él ya perdió. O sea, y no ha llegado a las 89 peleas, claramente. Entonces, ese 89-0 para mí es algo clave. Sí, es algo clave. Es ahí donde nacen sus detractores también, de manera fácil, como que señalando, ha ganado tanto por esas situaciones, ¿no? Pero bueno, la parte deportiva en México siempre es algo culturalmente muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que se vive de una manera muy particular. Y ya sea fútbol, ya sea boxeo u otros deportes donde a lo mejor no tenemos tanto apego, pero vemos un mexicano triunfar, como lo fue en el caso de Checo Pérez, es ahí donde está una clara presencia y de ahí la gran asistencia, ¿no? Pero bueno, en la imagen, Julio César también se le apodaba el gran campeón mexicano por todo lo que ganó y por todo lo que hizo. Y había otros rasgos muy identitarios, como lo era su cinta roja, ¿no? Que después se hizo más una manera muy suya de salir a las peleas. Sí, una cábala, ¿no? Que lo hablamos, de hecho, el día que hablamos de cábalas y esto. Todo empieza, o la historia que cuenta Chávez, es que Eddie Mafuz fue quien le insistió que se pusiera esa cinta roja como el símbolo de protección. De hecho, traía una leyenda aludiendo a la iglesia y a Dios. Entonces, se pone esta cinta de protección antes de su combate contra Rosario. Y tal cual, estas son las palabras de Chávez. Yo le dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué quieres que me ponga esta cinta roja? Y me contestó que la mamá de Edwin Rosario tenía una foto mía en una cubeta con hielo para que se hubiera congelado. O sea, esto fue lo que contó Julio Chávez a Jordi Rosado, de hecho, en su podcast. Y pues ya Chávez, a su manera, dijo que pues no lo iba a hacer, al final lo hizo y ganó. Y de hecho cierra con una frase que dice, no sé si gané porque yo era mejor
o porque me sirvió la cinta, pero yo creo que yo era mejor. Entonces, Chávez termina ganando esta pelea y lo hace como cábala. A partir de ahí se subía siempre con su cinta roja, una de estas cualidades que tenía Julio César Chávez. Y pues sí, o sea, un tipo importante en el boxeo mexicano que tuvo varias cosas, o sea, entre estas frases, digamos, que no se borran, que tuvo Chávez. Otra es la de que si él no se hubiera drogado, por ejemplo, si no se hubiera metido en temas de drogas, adicciones, todo esto, hubiera conseguido alargar su récord de 89-0 a más, ¿no? Pero pues nunca sabemos si estas sustancias que consumía no le ayudaron en las peleas y no hicieron que él fuera mejor, que tuviera mejor rendimiento, ¿no, Yayo? Sí, el tema de las drogas, o sea, yo claro, creo que también pues me armó, al menos en alguna etapa, no sé si en su totalidad pudiéramos decir que mermó todo lo que hizo. ¿Se escucha la basura? Se escucha un poquito, pero bueno. No sé si pudiéramos decir que mermó todo lo que hizo, pero de que hubo bajones, obviamente, porque vivió de una manera más nocturna, con muchos excesos en tema de las drogas, etcétera. Pues digamos que es algo que sin duda va a tener relación, ¿no? Va a tener algo que ver ahí siempre, ¿no? Y en su caso, pues es algo muy identificable, ¿no? En el tema de los grandes deportistas, muchas veces es otro de los, así como sus grandes victorias, sus grandes momentos, sus grandes récords, también es la parte de muchas veces los excesos, es la parte de cómo viven esta parte de experimentar y gastar el dinero, ¿no? Y en su caso es algo que él cuenta mucho. Después de su carrera, digamos que tuvo ese declive fuerte, en la parte de la rehabilitación, él lo cuenta mucho, él lo menciona como una de sus grandes derrotas fuera del ring, ¿no? Y es algo también que se tiene que mencionar, más allá de la parte personal, porque no es tanto la intervenir en decir si estuvo bien o mal, pues, o sea, es algo muy personal y él lo experimentó. Es la parte de mencionar que, pues, a causa de estas cosas, que tanto como deportista se le limitó, ¿no? Porque es algo que muchos viven, como que es algo muy recurrente esta parte de no saber a lo mejor manejar el dinero igual, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos como otro ejemplo claro al Canelo Álvarez, de que es un deportista del que se habla mucho de que maneja bien su dinero, de que lo ha sabido invertir, de que ha hecho más dinero gracias a que ha tenido buenos manejadores, pero pues en la época pasada, en el siglo pasado no era así, o las historias coincidían más en que eran sobreexplotados, les robaban, los inducían a las drogas, los inducían a la vida nocturna, como se puede mencionar. Entonces es algo como que ha cambiado, ¿no? Un tanto en la parte del deportista, pero pues en el caso de Julio César Chávez, pues tiene una relación muy directa con este estilo de vida, ¿no? Que en la época de los 80s o el siglo pasado, pues podemos ver en varios casos. Sí, 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 claro. O sea, el tema de Chávez era impresionante y lo podemos ver en otros deportes. O sea, si nos ponemos a ver estas leyendas, estos mitos de los deportes, podemos recurrir fácilmente al tema de Diego Armando Maradona, ¿no? En el fútbol. Un tipo también que tuvo un rendimiento espectacular en su deporte, pero pues que a la hora de que tuvo problemas, digamos, también igual con drogas, con adicciones, que pues terminaron mermando un poco el legado tan grande que estaban dejando. Pero sí, o sea, el tema de Chávez es un tema muy, muy controversial y que hoy en día se supone que está limpio y se supone que no, pues no consume ya sustancias ilícitas, pero pues vamos, parece que su rendimiento ha sido bueno porque se le ha notado, ¿no? Ya hay el progreso como comentarista de boxeo, el cómo es más coherente que al inicio. De hecho, platicaba el zar, uno de los tipos que estuvo en ese equipo de trabajo en un tiempo en Box Azteca, donde a veces llegaba ebrio Chávez al inicio a las transmisiones y todo esto, y cómo él mismo vio el cambio cuando llegaba sobrio, cuando ya llegaba a tiempo, todos estos cambios que
al final terminan siendo gratificantes para un equipo de trabajo. Sí, y en su historia personal como comentarista es alguien que está muy presente también en esta costumbre que se tiene de tener a los grandes referentes hablando también al respecto. Digamos que bueno, ¿no? Que hubo un cambio. Al final de cuentas cerró su carrera con muchas complicaciones, después tuvo otras grandes complicaciones, pero hoy lo vemos, digo, lo poco que podemos saber de él, porque no lo vemos detrás de la pantalla siempre, es digamos, algo importante de mencionar, ¿no? Algo, por ejemplo, uno de los personajes en este tema de las adicciones o el tema de cómo los deportistas pueden desviarse mucho por estar mal informados, por no saber con quién se meten, a lo mejor con quién trabajan, es este personaje que muchos recordarán como es Don King, ¿no? Que este señor fue un promotor de muchos y muchos boxeadores muy famosos, muy exitosos, pero que a la vez fue denunciado y señalado por muchos como alguien que los sobreexplotaba, que les robaba mucho dinero y que simplemente los veía como máquinas de hacer dinero, ¿no? Que es algo muy, digamos, algo muy identitario, por así decirlo, desde el boxeo sobre los promotores que pues básicamente son unos tranzas, ¿no? Con los que se suben al ring, ¿no? Con los que manejan. Y en su caso, digo, Julio César mucho tiempo señaló, ¿no? Que parte de su caída o su declive en las adicciones, en estos excesos, fue también por lo que vivió con Don King, ¿no? O sea, imagínate, pues, si no tienes a lo mejor la preparación mental o psicológica para afrontar el éxito de esta manera, después de lo que platicábamos, ¿no? En el otro programa, ¿no? De boxeo, esta parte de que vienes de un contexto con muchas carencias, muy difícil, y de repente tienes todo el éxito y te sientes a lo mejor como el hombre más poderoso del mundo, porque tienes tantos millones de dólares, tanto éxito, tanto reconocimiento, sabes que a donde vayas te van a voltear a ver, te van a invitar, te van a incluir porque eres la gran referencia. Pues cómo manejas esto cuando a lo mejor nunca tuviste a alguien que te respaldara y que te sentara un poco a analizar cómo debían ser las cosas, ¿no? Y en su caso de Julio César muy probablemente pues fue así lo pudimos ver. Aparte, eso por una parte. Por otra, pues estamos hablando de un promotor que tenía mucha influencia y mucho poder, ¿no? Para llamar la atención de las nuevas caras del boxeo. Y que cuando lo hizo, pues con sus artimañas es como consiguió muchas veces hacerse de tantos millones y sobreexplotarlos, también darles muchísimas peleas, no fijarse tanto en sus condiciones o en lo que necesitaban, sino en que generaran más y más dinero, ¿no? Parte de los personajes, de los enemigos o de los personajes antagónicos en la historia de Julio César, bien pudiéramos decir que es este señor que ha dirigido a tantos y tantos boxeadores, que ha sido denunciado y que ha sido una cara negativa de lo que es el boxeo. Sí, Yayo, pero también creo que Don King fue este primer pilar para que el boxeo sea lo comercial que es hoy en día, ¿no crees? O sea, de que hizo cosas buenas, sin duda, ¿no? O sea, si nos podemos analizar, no le iba mal por nomás, no le iba bien, perdón, solo porque le iba bien, no. El señor obviamente sabía moverse y sabía cómo llevar al éxito a muchos boxeadores, o sea, igual Julio César lo menciona, aparte de su gran éxito, pues es gracias a este señor, ¿no? Tiene mucho que ver con que el tipo de espectáculo, el tipo de peleas que se armaban, pues era un señor, claro, muy visionario, pero pues el tema de la avaricia muchas veces es lo que termina rompiendo con algo que pudo ser mejor por quererse enriquecer más de lo que debía a lo mejor, porque pues, quienes se suben a recibir los golpes pues no son los promotores, como en cualquier contexto, pues es el deportista en sí y es el que en teoría debería ganar más dinero, si es que, digo, también es complicado, pero si vamos a hablar de dinero, si hablamos de méritos, pues lo tiene el que hace el espectáculo, ¿no? Obviamente, pero sí, también como en la parte positiva, sin duda, también podemos decir que él tuvo muchas cosas positivas y efectivamente lo que hoy es el box culturalmente hablando, en gran parte es por el tipo de manejo que tuvo este señor y a cuántas personalidades llevó, ¿no? Sí, exacto, era lo que iba, o sea, es un tipo que vio el boxeo como negocio más que otra cosa, que sí, o sea, todos estos aspectos negativos de cómo utilizaba a los boxeadores como máquinas, pues prácticamente máquinas de matar, o sea, eran tipos que iban a subirse como en carnicería cada mes, cada 2 meses, para que siguieran generándole ingresos, sin haber tenido una recuperación adecuada y sin haber tenido una preparación para la siguiente pelea adecuada. Entonces, era un tipo que se le acusó por muchos lados
por haber robado dinero. Uno de los más conocidos fue el caso de Mike Tyson, que fue quien tuvo una pelea legal incluso con Don King. Entonces fue un tipo que sí, a lo mejor aportó a lo que es hoy en día la cultura del boxeo, pero en este afán de crear negocio, pues claro que mermó carreras y físicamente a muchos de los deportistas que él manejaba. Y pues bueno, ya para hablar un poquito más de los aspectos técnicos de Julio César Chávez, era un tipo, como lo dije, de una gran pegada, era su mayor llave, y el golpe que mejor dominaba y con el que más daño hacía era el gancho al hígado. Tenía un gancho al hígado portentoso, muy fuerte, y que lo podía hacer cuantas veces él quisiera. De hecho, la pelea con Macho Camacho, si la ven, se cansa de darle ganchos al hígado prácticamente. Es uno tras otro, hasta que ablandaba esa zona, que sabemos que es una de las zonas más delicadas en el cuerpo humano, y pues tenía este golpe prácticamente dominado a la perfección. También aguantaba mucho, o sea, tenía un aguante increíble. Le pegaban también, así como él pegaba, porque era un tipo que probablemente donde más fallas tenía era en cuestión defensivas, ¿no? Era un tipo que iba al ataque, iba al frente, fajador, como se le dice en el boxeo, pero a la hora de defenderse le costaba, pero aguantaba los golpes. Siempre iba adelante, pum, 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 y pues le recetaban también unos cuantos, pero pues era muy difícil tumbarlo. Lo que hemos hablado, ¿no? El estilo mexicano. ¿Quieren ver el estilo mexicano? Pues vean las peleas de Julio César Chávez, ¿no? O sea, hay muchos otros, evidentemente, pero en este caso, pues, no sé si decir que el máximo exponente, pero pues es el que más ganó, y así peleaba. Totalmente aguerrido, efectivamente fajador, como se dice, iba al frente, nunca dejaba, nunca se echaba para atrás, siempre iba al frente, siempre proponía la ofensiva, lo proponía en gran medida. Y en ese estilo tan aguerrido mexicano, es que por más golpes que recibiera, él no dejaba de soltar golpes, sino parecía que no se cansaba, ¿no? O sea, al frente, y sorprendían muchos rasgos importantes de mencionar, ¿no? Que era no era un super welter, no era alguien más pesado, era alguien muy ligero, siempre fue muy ligero, ¿no? Un pluma, un ligero, súper ligero, y así era alguien que aguantaba y que, o sea, yo creo que en muy rara ocasión se le vio destrozado, porque a lo mejor sí llegó a recibir muchos golpes, pero la situación aquí es que tenía una mandíbula de acero también. O sea, era alguien durísimo para tumbar, era muy duro, muy difícil de vencer, y eso creo que es una de las muestras de que es el boxeo mexicano en muchísimos casos, ¿no? Igual, si hacemos ese repaso, hay gente, yo me acuerdo mucho del Finito López, por ejemplo, que es tal cual un estilo muy aguerrido, muy... El travieso. El travieso, que parece que no se vencen, ¿no? Aunque los estén apabullando con golpes, ellos no se vencen y siguen al frente, ¿no? Y eso es muy, muy particular, ¿no? Que es todo el tiempo ir al frente, todo el tiempo proponer a la ofensiva. Julio César Chávez era un especialista, una pegada durísima, como lo mencionaste, con el gancho al hígado, que era algo que dominaba muy bien, y eso le dio muchas victorias. Ganó siendo ofensivo, no más que defensivo, y eso generalmente se ve en otras historias, en otros perfiles, pero en su caso lo hizo de forma maravillosa. Sí, exacto, o sea, era un tipo formidable a la hora de ir al frente. Mencionabas, por ejemplo, al Travieso Arce, al Finito López, y de ahí la lista sigue siendo grande, porque Juan Manuel prácticamente Márquez. Juan Manuel Márquez después, tras sus peleas contra Pacquiao, se termina siendo más contragolpeador para poder vencer al Pac-Man, que yendo al frente era lo mejor que yo he visto. Era un tipo impresionante. Sí, la velocidad de brazos que tenía Pacquiao era algo de otro mundo, pero sí creo que el estilo mexicano, hasta el Canelo, que es quien marca un parteaguas importante entre los boxeadores importantes, es el primero que no defiende este estilo mexicano, ¿no? Que es un tipo más precavido, un poco más calculador, que defensivamente es muy bueno, tiene una gran cadera para sacarse los golpes, una gran defensa, y que cuando va al frente te acaba también. O sea, Álvarez tiene el golpe suficiente para tumbarte, y lo ha hecho en varias ocasiones. Y pues ya, para finalizar, Chávez está incluido en el Salón de la Fama desde el año 2011, en el Salón de Fama del boxeo internacional, digamos. Mexicanos en esa
En esa lista se encuentra gente como el Finito López, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, el Mantequilla Nápoles, Humberto La Chiquita González, y de ahí la lista se hace larga, ¿no? Sí, yo recuerdo que estaba viendo la lista, ¿no? Y digo, pues obviamente la diferencia con Estados Unidos es abismal de todos los demás países que están incluidos con Estados Unidos. En Estados Unidos no recuerdo exactamente el número, pero son, no sé, más de 20, 30 yo creo. Pero digamos que los países que más exponentes, o bueno, las regiones que más exponentes han dado a ese nivel, pues también está Puerto Rico y está México, ¿no? México después de Estados Unidos en cuestión de números. Y sí, hay boxeadores desde antaño, boxeadores desde los años 50, 60 que están ahí ya, mexicanos. Y de todos estos, yo podría decir que a lo mejor el que siempre va a ser todavía más recordado, sobre todo, va a ser Julio César, ¿no? Por eso estamos hablando de él. Hoy, un boxeador que marcó una época, así como hablamos en algún capítulo de la Fernandomanía con el béisbol, como pudiéramos hablar a lo mejor de Hugo Sánchez con el fútbol en los años 80 también, pues está este señor, Julio César Chávez, en el boxeo, y en estos 3 deportes que son los más seguidos, pues aquí el referente es Julio César Chávez, ¿no? El gran campeón mexicano, el único que ha logrado tales marcas, ¿no? Muchas a nivel mundial, otras solo a nivel mexicano, pero igual de importantes. Un boxeador que va a ser recordado por muchísimo tiempo y que a lo mejor podrá, en este caso el Canelo Álvarez, que es nuestra referencia más directa sobre quién es el gran boxeador actual de México, él tendrá lo suyo también, ¿no? Pero digo, no es bueno a lo mejor comparar tanto, pero si hablamos de quién va a ser el máximo boxeador, creo que ese puesto todavía le va a quedar rato a Julio César, no sé. Actualmente el mejor, yo creo que sí es el Canelo Álvarez, sin duda, pero pues hay muchas otras rasgos que se van a considerar. Digo, también algo que quería mencionar anteriormente sobre el estilo y sobre este estilo mexicano, y justo que el Canelo Álvarez ha llegado como que a romper ese patrón, que ya se ha vuelto alguien más que técnico, más defensivo, más atrás, que espera más y que aprovecha más el poderío de sus golpes para acabar con los boxeadores, más que atacarlos con muchos golpes. Es algo por lo que ha sido muy criticado, ¿no? Porque también la afición mexicana estaba muy acostumbrada a esto, ¿no? A tener exponentes muy aguerridos, muy, digamos, fuertes, que era monstruosa su capacidad, ¿no? Para reponerse y para seguir al frente. Después del Canelo Álvarez, yo creo que va a haber muchos cambios en la percepción del boxeo, ¿no? Para quienes lo siguen más. Seguirá habiendo muchos detractores de que realmente pues no es un buen boxeador, de que se detiene mucho por su estilo defensivo, por lo que sea, pero algo que siempre va a ser recordado y que va a ser muy difícil de borrar es ese estilo mexicano de ser un boxeador aguerrido y un boxeador que nunca se rendía, ¿no? Ya no lo es así el Canelo, pero vamos a seguir viendo nombres, ¿no? Y habrá que esperar qué estilos se adoptan, ¿no? Si se sigue con esa tendencia de ser muy aguerrido y muy veloz y muy un boxeador que vaya al frente todo el tiempo, o alguien que se defienda mejor y que busque más ganar con los números de forma unánime que con los knockouts incluso, ¿no? Será un tema que se analizará con el paso de las generaciones, pero bueno, este ha sido el capítulo de Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, el mejor boxeador que ha tenido México para muchos, no sé si para ti, Jorge, para mí, digo, pues la parte de que no lo vimos es complicada, también eso tiene mucho que ver, pero pues uno ve sus peleas, uno las empieza a seguir nuevamente y ve sus números y también es fácil convencerse de que es el mejor, ¿no? O al menos de los mejores, si es que no se le considera en tal lugar. Sí, claro. Creo que quien no lo considera en el top 1, top 2, de verdad es algo extraordinario. Para mí Chávez es el número 1 hoy en día. No sé si cuando se retire Saúl Álvarez la cosa cambie, la perspectiva cambie y qué tal le vayan los números de aquí en adelante en lo que queda de carrera para el Canelo. Pero creo que hoy en día sigue siendo Julio César Chávez. La marca que dejó, todo lo que hizo por el boxeo mexicano fue muy bueno. Entonces creo que hoy en día es Chávez, pero no sé si el día de mañana lo sigue haciendo. Creo que por ahí también hay varios prospectos que vienen haciendo las cosas muy bien, que hay que ver cómo termina haciendo su carrera, pero hoy en día es Chávez sin lugar a dudas. Sí, pero bueno, este ha sido el capítulo el último capítulo de esta segunda temporada. Yo creo que nos vamos a
Vamos a replantear algunas cosas para la siguiente temporada. A lo mejor nos vamos a ausentar en algunos días. Ya les iremos avisando cuando volvemos a iniciar. Pero bueno, te agradezco, Jorge, esta segunda temporada. Te agradezco esta compañía, ¿no? Este proyecto que iniciamos desde hace ya tiempo y que pues hoy tratamos de mantenerlo, ¿no? Y de seguir al frente, ya sea de forma virtual o de forma presencial, por así decirlo. Trataremos siempre de que haya capítulos. En este lapso vamos a empezar a subir algunos clips para recordar algo de lo que ha sido esta temporada. Algunos clips de momentos interesantes o que nos parecen interesantes sobre los diferentes temas que hemos abarcado, las diferentes historias, épocas del deporte, guerras en el deporte, contextos sociales fuera del deporte que han intervenido ahí directamente. Pero bueno, gracias, Jorge, por esta segunda temporada. Nos vemos después. Gracias, Yayito, un gusto haber estado aquí. Gracias a Alex, también nuestro productor, que estuvo con nosotros en esta segunda temporada. Vamos a tener cambios claramente entre temporada y temporada, como lo hicimos. Vamos a ver qué cambios estructurales también se nos dan dentro de Score Nation, pero estoy muy feliz de haber culminado esta temporada, muy contento del equipo de trabajo que tenemos. Y pues, como dijo Yayo, recuerden, en redes sociales vamos a estar manteniéndonos al pendiente. Probablemente un par de semanas no estemos subiendo capítulos para comenzar una temporada nueva. Hay que generar nuevas cosas, pero sí, muy muy contento, Yayito, y muy muy feliz de haber terminado este capítulo. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram como Score Nation. Vamos a estar ahí al pendientes de redes sociales. Vamos a seguir subiendo cosas a redes para que estén ahí disfrutando un poco de nuestro contenido. Muchas gracias. Hasta luego.